Tenemos una actualización de Jungkook, una fan lo vio por las calles y lo grabó. ¿Por qué siguen cuestionando la cercanía del Jikook? O sea, si alguna vez fuiste fan de ellos, si te encantaba ver sus momentos, sus miradas, sus gestos y todo eso que nos hacía pensar que había algo especial entre Jimin y Jungkook, y después de toda la polémica decidiste dejar de creer, está bien, es totalmente válido. Pero entonces simplemente ignora el contenido que hable de ellos, pasa de largo. Enfócate en otra cosa que te haga feliz. Lo que no entiendo es la necesidad de ir a cada video, cada publicación, cada tweet o TikTok a comentar cosas como el Jikook ya no existe, habla de otra cosa, yo también creía en su amor pero era falso. O si fueran pareja como nos hicieron creer, ya lo habrían dicho. ¿Para qué? Si ya no crees, perfecto. Pero ¿por qué molestar a quienes todavía disfrutan de verlos juntos o sienten que su conexión sigue ahí? Hay que entender algo muy básico. Jimin y Jungkook no nos deben nada. Ni una explicación, ni una confirmación, ni una negación. Ellos nunca nos prometieron nada. Nunca salieron a decir sí, somos pareja o no, no lo somos. Simplemente han sido ellos mismos, mostrándose naturales, riendo, bromeando, cuidándose, teniendo esa química tan única que se siente aunque no digan una palabra. Eso es lo que nos lleva a creer en la conexión tan especial que comparten, porque no parece forzada, no parece actuación. Es algo que se nota, algo que fluye, algo que se siente. Y si algún día resulta que estábamos equivocados, que no era lo que pensábamos, o que simplemente cada quien siguió su camino, ¿por qué deberíamos sentirnos traicionados? Ellos nunca nos mintieron. Nosotros interpretamos, nosotros soñamos, nosotros conectamos los puntos porque veíamos algo real en sus interacciones. Y eso no está mal. No hay que avergonzarse de haber creído en algo bonito. A veces las cosas no son como imaginamos, pero eso no cambia que lo que sentimos en su momento fue sincero. Ahora, si tu amor por Jimin y Jungkook dependía únicamente del ship, entonces quizás nunca los quisiste de verdad como artistas ni como personas. Porque amar a alguien del grupo, seguirlos, apoyarlos, no debería depender de si están juntos o no, sino del cariño y admiración genuina que les tienes. Yo, por ejemplo, adoro al Jikook. Me encanta verlos juntos. Disfruto cada interacción, cada palabra, cada mirada. Me emociona verlos cuidar el uno del otro, reírse juntos, apoyarse, compartir tantos momentos que transmiten una conexión sincera. Y claro, me haría muy feliz si algún día confirmaran que entre ellos hay algo más, porque sería hermoso saber que todo eso que sentimos tenía una base real. Pero si el tiempo demuestra que me equivoqué, que nada era como pensábamos o que simplemente todo fue una amistad muy especial, no voy a sentirme engañado. Porque en ningún momento ellos me prometieron nada. No tengo por qué culparlos ni exigirles explicaciones. Lo que compartieron fue genuino. Y eso es suficiente. La verdad es que Jikook, más allá de lo que sean, representa una conexión que ha inspirado a mucha gente. Su manera de mirarse, de hablarse, de estar pendientes uno del otro, ha hecho que millones de personas crean en la posibilidad de algo puro, honesto y especial. Y eso no se borra con rumores ni con polémicas. Hay personas que quieren borrar todo lo bonito solo porque ya no creen, y eso es triste, porque no hace falta destruir lo que alguna vez te hizo feliz. Si ya no te gusta, simplemente sigue adelante, pero no intentes quitarle la ilusión a los demás. Nadie está obligado a creer, pero tampoco nadie tiene derecho a burlarse de los que sí lo hacen. El respeto debería ser básico. No estamos diciendo que tienen que estar juntos sí o sí. Solo estamos diciendo que su conexión nos parece especial y que disfrutamos verla. Y eso no lastima a nadie. Así que si de verdad ya no crees en el Jikook, genial, sigue tu camino. Pero deja que quienes aún vemos algo entre ellos disfrutemos en paz. No hace falta ir video por video a tirar hate o intentar convencer a todo el mundo de que estamos equivocados. Cada quien siente y ve las cosas a su manera. Y si el Jikook, real o no, te dio momentos lindos, risas, emoción o simplemente una sensación de ternura,
entonces ya valió la pena. No hace falta arruinar eso solo porque las cosas no resultaron como esperabas. Yo voy a seguir apoyando a Jimin y Jungkook, juntos o por separado, porque los admiro y los quiero. Y voy a seguir disfrutando del Jikook, de su energía, de su complicidad y de todo lo que representan. Si algún día confirman algo, lo celebraré con todo el corazón. Y si no, igual seguiré valorando cada momento que compartieron, porque al final lo real no se mide solo con etiquetas, sino con lo que transmiten. Y lo que ellos transmiten es algo que se siente muy fuerte, muy sincero, y eso nadie lo puede negar. El medio estadounidense Soap Central destacó recientemente la influencia del productor y manager Jeremy Johnson en la carrera de Jimin. En su publicación, el medio señaló que Jimin se ha consolidado como el rostro de Dior, una de las casas de moda más prestigiosas del mundo, gracias a su elegancia, carisma y gran impacto global en la industria del lujo. La participación de Jimin en el desfile de Dior generó una enorme repercusión mediática y digital, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral. Su aparición fue compartida millones de veces en redes sociales, acumulando millones de reproducciones, menciones y visualizaciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Este efecto viral volvió a confirmar su poder de influencia no solo en la música, sino también en el ámbito de la moda y el marketing de lujo. El impacto de Jimin continúa siendo reconocido por importantes medios de comunicación y periódicos de todo el mundo, que destacan su capacidad para combinar arte, estilo y sensibilidad cultural. De acuerdo con los datos de Launchmetrics, su publicación individual sobre Dior alcanzó un valor estimado de 7,6 millones de euros en Earned Media Value, convirtiéndose así en la publicación de mayor valor monetario por post entre todas las figuras de la moda durante las principales 4 semanas de la moda internacionales. En ese contexto, Jimin ocupó el 6º lugar global y el 2º puesto en la Semana de la Moda de París, superando incluso a reconocidos modelos y celebridades internacionales. Además de su éxito en la moda, Jimin sigue destacando en el panorama musical. Su canción Who, lanzada como parte de su trabajo en solitario, ha logrado un hito histórico al convertirse en la primera canción en solitario de un artista asiático y en la más rápida de un artista asiático masculino en superar los 2.000 millones de reproducciones filtradas en Spotify Global, logro que consiguió en tan solo 461 días desde su lanzamiento. La canción Please Don't Change de Jungkook ha superado recientemente la impresionante cifra de 200 millones de reproducciones en Spotify, consolidando una vez más su éxito como solista. Este logro convierte a la canción en la 15ª pista del álbum Golden en alcanzar este hito, un récord histórico que marca un antes y un después en la carrera del artista y en la industria del K-pop. El álbum Golden, lanzado en noviembre de 2023, ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público, destacando la versatilidad vocal de Jungkook y su capacidad para fusionar estilos pop, R&B y dance con una sensibilidad internacional. Cada canción del disco ha mostrado una recepción masiva, pero el caso de Please Don't Change, una colaboración con el artista británico Jay Snake, ha sobresalido por su frescura sonora y su atractivo global. Superar los 200 millones de reproducciones en Spotify no solo demuestra la popularidad constante de Jungkook, sino que también subraya su capacidad para atraer a un público diverso más allá de las fronteras del K-pop. Este hito refuerza su posición como uno de los solistas más exitosos del género, ya que Golden se convierte oficialmente en el álbum de un solista de K-pop con la mayor cantidad de canciones que superan los 200 millones de reproducciones en la historia de la plataforma.